Bueno, una vez que conocemos los aspectos más esenciales de la membrana celular y la diferencia de concentración iónica a lado y lado de la membrana en cuanto al sodio, al potasio, la existencia de unos canales de sodio y de potasio, estos canales son canales iónicos activados por ligando, mientras que estos son canales iónicos activados por voltaje, vamos a establecer cuál es la diferencia entre un potencial graduado y un potencial de acción. Habíamos dicho que cada vez que por alguna razón la membrana se volvía más positiva, estábamos hablando de una despolarización. El potencial de membrana en reposo, volvemos a recordar, tenía un valor de menos 70 milivoltios y si se producía una entrada de iones sodio, la célula se inundaba de cargas positivas y eso provocaba una despolarización. Bien, la diferencia entre un potencial graduado y un potencial de acción reside en que ese potencial de membrana en reposo cambie desde menos 70 hasta menos 55 o por debajo. Es decir, si el potencial de membrana en reposo cambia de menos 70 a menos 60, digamos que ese cambio no es lo suficientemente intenso para disparar un potencial de acción. En esas circunstancias estaríamos hablando de un potencial graduado. Cuando el potencial de membrana en reposo cambia o se hace más positivo hasta cargas de menos 55 o más, entonces estaremos hablando de un potencial de acción. Ese potencial de acción va a dar lugar a que se pueda conducir todo el impulso nervioso por el axón, pero para eso se hace necesario que en esta zona concreta de la neurona, que se llama zona gatillo, como digo, se hace necesario que en esa zona gatillo se alcance un potencial de membrana que sea más positivo que menos 55 milivoltios. Vamos a imaginar que, como decíamos anteriormente, tenemos un ligando que puede ser un agente químico de dolor o un agente químico de olor o de cualquier otra razón. Se va a fijar a un receptor de este canal iónico de sodio que es activado por ligando. Una vez que ese agente químico, por poner un ejemplo, se fija a este receptor del canal de sodio, el sodio se abre. En ese momento se produce una entrada de iones sodio a favor de gradiente de concentración, porque como comentábamos anteriormente, el sodio está muy concentrado fuera de la célula y muy poco concentrado dentro de la célula. Eso provoca que el potencial de membrana de la neurona, que venía siendo de menos 70 en un valor de reposo, se haga más positivo. Si se alcanza el umbral, ese potencial de membrana va a llegar a alcanzar un valor de hasta más 30 milivoltios. Ese valor que se alcanza en el potencial de membrana se debe a la entrada de iones de sodio. Lo representamos de esta manera, iones de sodio que están entrando al interior de la célula. Lo que sucede es que después de que se produzca la entrada de iones de sodio, este canal de potasio, que es un canal iónico activado por voltaje, se va a abrir. De tal manera que como los iones potasio están más concentrados en el interior de la célula que en el exterior, recordamos que aquí tenían una concentración de 150 miliequivalentes frente a una concentración de 5 miliequivalentes en el exterior de la célula. Pues bien, esos iones de potasio van a abandonar la célula y van a salir hacia el lado extracelular. Cuando se produce una pérdida de iones de sodio, eso va a provocar que el potencial de membrana de nuevo se haga
más negativo. Esa pérdida de iones de potasio provoca que el potencial de membrana de nuevo disminuya. La entrada de iones de sodio, esa entrada de iones de sodio, es decir, esta fase 1, la vamos a llamar despolarización. Esta segunda fase, que coincide con la salida de iones potasio que se produce después de la entrada de sodio, la vamos a llamar repolarización. Dentro de un potencial de acción hay una siguiente fase en la que el potencial de membrana está incluso por debajo de los valores de reposo. A esa fase la llamamos hiperpolarización. Esta hiperpolarización está provocada porque los iones, o mejor dicho, los canales de potasio están abiertos más tiempo de lo que lo estuvieron los canales de sodio, de tal manera que hay una mayor cantidad de sodio que abandona la célula que la cantidad de sodio que entró en su interior. Por eso se produce esta tercera etapa de hiperpolarización. Y en última instancia hay una etapa en la que se vuelve a los valores de reposo y a esa etapa se le llama vuelta a los valores de reposo. Esta etapa coincide con la activación de la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio, que vamos a dibujar aquí, sabemos que esa bomba sodio-potasio devuelve iones sodio contra gradiente de concentración e introduce en el interior de la célula iones potasio. Siempre eso lo hace con gasto de ATP. Esta bomba sodio-potasio, que está siempre funcionando, está enviando sodio fuera de la célula y potasio al interior de la célula. Vamos a retomar un poco las diferentes fases que forman este potencial de acción. En primer lugar, el potencial de membrana en reposo se hace más positivo y supera un umbral. Si supera este umbral de menos 55 milivoltios, ya no estaríamos hablando de un potencial graduado, sino que estaríamos hablando de un potencial de acción. En esas condiciones, el potencial de membrana cambia de menos 70 hasta más 30 milivoltios y está provocado por la entrada de iones de sodio. Esa fase se llama despolarización y, como digo, está provocada por la entrada de iones de sodio. Después de que se alcanza un valor de más 30 milivoltios, en ese momento los iones de sodio empiezan a cerrarse y los iones de potasio empiezan a abrirse. Como el potasio está mucho más concentrado en el interior de la célula que en el exterior, el potasio abandona la célula. Ese abandono de cargas positivas va a provocar un aumento de la electronegatividad de la célula y va a hacer que ésta se vaya volviendo más negativa. A esa segunda fase del potencial de acción provocada por la salida de iones de potasio se le llama repolarización. Hay una tercera fase que viene provocada por el hecho de que los canales de potasio están abiertos durante más tiempo de lo que lo estuvieron haciendo estos canales de sodio, de manera que se provoca una mayor salida de iones potasio que provoca que el potencial de membrana se haga más negativo que los valores iniciales. A esa tercera fase la llamamos hiperpolarización.
Y en última instancia hay una cuarta fase, que sería la vuelta a los valores de reposo, que la llamamos vuelta de valores de reposo, y que está provocada por la acción de la bomba sodio-potasio. Esa bomba sodio-potasio está enviando de manera activa, contra gradiente de concentración y con gasto de energía, con gasto de ATP, sodio hacia el exterior de la célula y potasio hacia el interior, de manera que eso restablece la concentración de sodio extra e intracelular y la concentración de potasio también al lado y lado de la membrana, y eso permite volver a los valores de reposo.